El Señor nos ha permitido a nosotros, tanto a los que estamos aquí, a los que están yendo este culto, estar en el último domingo del año. Este es el último domingo del año. Y como último domingo del año, pues nosotros miramos hacia atrás y todo lo que estamos dejando nos va a acompañar en gran parte de este año que viene también. No es tan sencillo, bueno, pasamos de un año a otro y ya, eso se quedó ahí. No, eso viene y nos va a perseguir, pero somos supervivientes. Estamos aquí y es muy emblemático para mí estar en el último tramo o en el último servicio del año. Por la gracia de Dios, también yo estuve en el primero de este año. ¿Cuántos recuerdan que estuvieron en el primero de este año? Yo estuve en el primer culto del 2020, yo estuve. Y Dios me da la dicha, junto con ustedes, de estar en el último. Y siempre, en mi caso, es un reto lo que voy a compartir, que yo puedo compartir. Y siempre es así en cada predicación. No es tanto predicar, porque hay tantos textos que podemos seleccionar cualquiera al azar y puede ser pertinente. El tema es cuál es el que Dios quiere, y para eso hay que orar, meditar y reflexionar. ¿Y cómo lo selecciono? Bueno, hay un texto que me captura. Cuando estamos predicando en serie, y estoy haciendo una pausa en la serie, es más fácil porque vamos con un orden, una secuencia, pero cuando hay que predicar de un texto que no es una serie, pues requiere que uno pues medite bien para estar seguro que uno va a traer algo pertinente. Y es una combinación de oración y Dios obra poniendo convicción personal en esto. Y precisamente quiero compartir un texto bíblico que tiene que ver con preguntas. Voy a terminar este pasaje con preguntas. Y yo lo titulo, aunque realmente no es un buen título, lo reconozco, pero titulo Preguntas que debemos contestar en un culto de fin de año. Parece los títulos de tesis, que son larguísimos. Y parece que mientras más largo es el título, mejor es la tesis. Entonces, realmente ese es el título que se me ocurrió. Y es a partir del capítulo 6 del libro de Mateo. Y esto servirá de introducción a todo este pasaje que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, en la versión de Mateo, comprende los capítulos 5, 6 y 7. Entonces vamos a estar viendo esta sección del capítulo 6, que es como un eslabón entre el 5 y el 7. Y en la primera mitad de Mateo capítulo 6, si ustedes se acercan, van a ver los versículos del 1 al 18. Jesús hace una descripción de lo que es la vida privada del creyente. Porque el Sermón del Monte es, por así decirlo, el lanzamiento oficial del ministerio de Cristo. Si leemos en el capítulo 4 de Mateo, vamos a ver que Jesús va recorriendo diferentes ciudades y aldeas. Y luego, cuando capta la atención de toda esa gente que le estaba siguiendo por todos los milagros y portentos que nuestro Señor Jesús hizo, dice en Mateo capítulo 5, versículo 1, que viendo la multitud, subió al monte
y se sentó y vinieron a él sus discípulos. La manera en que los maestros en la antigüedad enseñaban era sentándose en una silla de piedra que se llamaba cátedra. De ahí viene el nombre. Está dando cátedra porque esa silla de piedra en la cual se sentaban los maestros, porque era la postura, contrario ahora que los que enseñamos normalmente lo hacemos de pie, pues en la antigüedad se sentaban en esa silla y daban su cátedra, pero es por el nombre de la silla de piedra que se llamaba así. Por eso después Jesús en Mateo capítulo 23 le dice a los escribas y fariseos: ustedes creen que porque se sientan en la silla de Moisés y lo confronta, tienen autoridad. No es todo el que está sentado dando cátedra tiene o la autoridad intelectual o moral para hacerlo. Entonces Jesús se sienta y comienza a enseñar. ¿A quién le está enseñando? Principalmente a sus discípulos. Le está diciendo las normas éticas y morales por la cual tendrían que conducirse los que son sus discípulos o los que quieren ser sus discípulos. Quiere decir que en ese sermón del monte había dos tipos de personas: los discípulos de Cristo y la multitud que estaba ahí. Por eso, al terminar en el capítulo 7, ya cuando está aterrizando su sermón, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, porque él sabía que tenía dos tipos de personas. Entonces, en este capítulo 6, como él está pensando principalmente en sus discípulos o en los que quieren ser sus discípulos, en este capítulo 6, los versículos del 1 al 18, él describe cómo debe ser la vida privada del discípulo de él, usando la palabra en secreto 3 veces, en secreto en cómo nosotros manejamos nuestras finanzas para la gloria de Dios, cumpliendo con nuestro compromiso con el Señor y nuestro compromiso con los demás en términos financieros. Eso debe ser en secreto. Y en un esfuerzo para honrar esto, en esta iglesia no se lleva cuenta de quién da y quién no da. En la mayoría de las iglesias sí lo hacen. Y los sobres tienen nombres. ¿Por qué? Porque yo soy literal en esto. Por eso no recogemos ofrendas como parte de la liturgia. Sí creemos en el diezmo, creemos en las ofrendas, pero honrando este principio de la discreción, porque el tema económico tiene un poder extraordinario y queremos a veces vanagloriarnos de lo que damos o prejuiciarnos por que no damos. Para evitar esta tentación, nuestro Señor dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, y tu Dios que ve en secreto te va a recompensar en público. Es un asunto personal entre nosotros y Dios. Yo cumplo con mis compromisos con el Señor y es únicamente y puramente con el Señor. Ahora, lo que me han dicho algunos hermanos de otras congregaciones: pastor, ¿y entonces? Digo, no, entonces nada. Esto tiene que ver con la persona o Dios. No tenemos por qué darle seguimiento si una persona da o no da. De hecho, el evangelio es para vivirlo primero para Dios. No tenemos que tener una inteligencia para saber quién da y quién no da. No tenemos por qué montar una estructura de seguimiento para fiscalizar al que no está dando. Porque si lo hacemos con esto, tendríamos que hacerlo con todo y con todas las áreas de la vida cristiana. Entonces tendríamos que preguntarle
¿Cómo tú estás pensando? ¿Cuántos pensamientos malos tuviste este mes? ¿A cuántas personas tú le predicaste? ¿Cuánto tiempo dedicaste a la oración? Eso es insostenible. Lo que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios y que cada quien la viva. Es su responsabilidad delante de Dios. No tenemos por qué fiscalizar. Y el que no es fiel, no solamente en esto, en cualquier otra cosa, allá él y Dios. De eso se trata. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No solamente libre de mí, sino libre ante Cristo. Entonces, el Señor está haciendo un énfasis en la autenticidad, de que seamos veraces, de que seamos genuinos. Y por eso es que hace énfasis en la intimidad con Dios. Tu Dios que te ve en lo secreto, te recompensará en público. El salmista dice, ama la verdad en lo íntimo. En otras palabras, haz lo correcto aun cuando nadie te está viendo. No es hacer lo correcto porque yo sé que hay una cámara. No es hacer lo correcto por un asunto de conciencia, de convicción, por un asunto de compromiso con Dios, aunque nadie me vea o aunque nadie me alabe. Hay personas que van a repartir algo e inmediatamente convocan a la prensa o lo ponen en las redes sociales porque le da satisfacción. Nosotros durante la pandemia vimos y durante los primeros días de la pandemia vinimos y repartimos muchísimas cosas. Solamente lo pusimos acá como un informe a la congregación, pero no se pusieron en las redes sociales de la iglesia. Es coherencia, es precisamente por lo que está diciendo aquí. Cuando nosotros vamos a los versículos 2 y 4 de este capítulo 16, vamos a ver la intimidad con Dios que no debe ser promovida ni divulgada. Yo no puedo estar diciendo, no, porque yo soy un hombre de oración. Porque si soy un hombre de oración, no lo voy a estar pregonando. Porque es un asunto discreto. Entonces, aquí se habla de la vida privada del cristiano en cuanto al manejo de sus finanzas, en cuanto a la oración y en cuanto al ayuno. Una vez yo estaba hablando con una persona en mi oficina y me dijo, porque usted me ve así, pero yo soy un hombre de oración, lo mío es la oración. Y yo dentro de mí, si fuera la oración no lo dijera. Quien está cerca de Dios se nota, se evidencia, no tiene que estarlo pregonando. Nosotros somos la luz del mundo, dijo Cristo, y la luz del mundo se va a ver. La luz no hay que hacer mucho esfuerzo para que se vea. Es más, mientras más oscura es, aunque sea una diminuta luz, mientras más oscura es la noche, más se va a ver la luz. Entonces, el Señor hace un énfasis en estos primeros versículos del 1 al 18, de que debemos ser diferentes en el sentido de no ser como los hipócritas, como le dijo el Señor a los escribas y los fariseos. No seáis como los escribas y fariseos. Tienen que ser diferentes. No pregonen ni lo que ustedes hacen, ni lo que ustedes oran, ni lo que ustedes ayunan. Si seguimos viendo más adelante, entonces después el Señor da un salto a que debemos ser diferentes a los incrédulos en cuanto al materialismo. Los versículos del 1 al 18 es que tenemos que ser diferentes a los hipócritas religiosos, y los versículos del 19 al 34 que debemos ser diferentes en cuanto al materialismo como son los incrédulos. Y hay aquí algunos aspectos que debemos señalar. Primero, nos dice que no debemos angustiarnos o afanarnos, versículos 25, 27, 29 y 31. En segundo lugar, nos exhorta a que veamos la naturaleza como maestra de nosotros, versículos 26, 28 y 30, y luego nos exhorta a que no nos comportemos ansiosos y angustiosos por las cosas materiales como
los incrédulos. Entonces, nosotros vemos esta exhortación del Señor en este capítulo 6 y sobre esa base es que yo quisiera que nosotros reflexionáramos, haciendo un énfasis en el versículo 33. ¿Cómo dice el versículo 33? Que es muy conocido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y de ahí encontramos 3 principios que vamos a ver al final. La prioridad del reino de Dios. Número 2, la prioridad de la justicia de Dios. Y en tercer lugar, la promesa segura que viene de Dios. En los versículos 19, pues al 34, nos hace ese llamado a que nosotros debemos ser diferentes. Y yo voy a comenzar leyendo, pues, el versículo 25, que servirá como punto de partida del capítulo 6 de Mateo. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? La mayor parte de esta sección del versículo 19 al 34 son advertencias en sentido negativo de lo que nosotros no debemos de hacer. Miren lo que dice el versículo 31. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Dice el versículo 34, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástale a cada día sus propios problemas. Quiere decir que aquí encontramos estas 3 exhortaciones de prohibiciones que el Señor nos da. Versículo 25, que ya lo leímos primeramente, no os preocupéis por vuestra vida. Versículo 31, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos. Y versículo 34, no os preocupéis por el día de mañana. Eso era lo que Spurgeon decía, la trinidad de afanes del mundo. Las personas viven angustiosas, afanándose, víctimas y presas de la ansiedad, del estrés, por estas cosas. Por eso es que desde el versículo 1 hasta el versículo 18 es una exhortación para evitar la hipocresía religiosa. Y desde el versículo 19, que es el campo donde estamos, es una exhortación a evitar el materialismo incrédulo de las personas que no conocen al Señor. Por eso es que nosotros tenemos que entender que en el Nuevo Testamento se lleva cuenta de estos aspectos de la vida a partir de la enseñanza de Jesús. Es decir, esto que Cristo está diciendo se va a ampliar en todas las cartas y en todo el resto del Nuevo Testamento. Por eso os digo, dice el versículo 25, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Aquí el Señor no está diciendo que no seamos diligentes. La palabra que se traduce como preocupéis es un término que significa angustiarse,
afanarse, tener ansiedad acerca del futuro. Es lo que está diciendo aquí. Se puede traducir como no te preocupes excesivamente. No está diciendo que seamos responsables. No está diciendo que no seamos responsables. No es eso que está diciendo el término. Jesús no está haciendo un llamado a la vagancia y a la irresponsabilidad. No, lo que está diciendo es que no debemos afanarnos y estar ansiosos, angustiados por lo que va a suceder. Cristo está siendo claro y no está haciendo un llamado a la irresponsabilidad, porque entonces estaría contradiciendo las Escrituras. El libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 4, dice: el alma del perezoso desea, pero nada consigue, porque por perezoso. Mas el alma de los diligentes queda satisfecha, o el alma de los diligentes será prosperada. O sea, que aquí el Señor no está entrando en contradicción, porque no hay contradicción en las Escrituras. Porque el Señor no está diciendo que no debemos ser diligentes cuando dice que no nos preocupemos. Lo que está diciendo es: no te vuelvas ansiosos, víctima del estrés. ¿Conocen personas así? De hecho, esta pandemia ha sacado a la superficie las personalidades ansiosas de muchas personas que la tenían reprimidas. La inseguridad que produce eventos como este, y es un evento serio. No estamos diciendo que vamos a subestimarlos o que no nos vamos a cuidar. Pero si nosotros aplicamos lo que nos dice la palabra de Dios, no debemos estar angustiados por eso. Al fin y al cabo, una frase que he escuchado mucho en esta época es: cuando te toca, te toca. Por más que quiera. De hecho, más adelante dice el Señor: no podrá el hombre, por mucho que se afane, añadir a su estatura una medida. Por más que queramos, por más que nos cuidemos, nosotros reposamos en la soberanía de Dios, aún en eventos de dolor y episodios indescifrables que no podemos asimilarlo en nuestra razón humana. Ahora, la exhortación es a no estar ansiosos o angustiados acerca del futuro. El Señor hace un llamado para evitar precisamente eso, la ansiedad. Los médicos dicen que en el enfermarse es un proceso, lo que se llama el proceso de la enfermedad. Y gran parte de las enfermedades o condiciones que tenemos se activan mediante el estrés por las predisposiciones que tenemos a ciertas condiciones. En otras palabras, una persona viene con un historial familiar de diabetes y esa persona vive angustiada y estresada. Esa condición de ansiedad activa esa predisposición hacia esas enfermedades de distintos tipos. ¿Por qué? Porque realmente nos lleva a situaciones donde afecta no solamente nuestra relación con Dios, nos afecta emocionalmente y nos afecta espiritualmente. La palabra de Dios nos prohíbe: no seas así, no tengas tanto miedo, tanta angustia, tanta ansiedad. Dios tiene control de todo. ¿Por qué? Porque los que viven así son los que no tienen al Señor en su corazón. Mira cómo dice Mateo 6, ya al final de este texto, en el versículo 32, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me parece formidable esa traducción. Esas cosas
dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y aquí la exhortación que se hace en todos estos textos bíblicos es que no debemos afanarnos. 3 veces lo dice el Señor en ese tramo de su sermón del monte. Lo dice 3 veces, lo dice en el versículo 25, lo dice en el versículo 31 y lo dice en el versículo 35. No te afanes, es reiterado, esa es la manera en que el Señor usa la instrucción mediante la repetición, y es parte de los recursos didácticos de nuestro Señor Jesucristo, usando la repetición constantemente para que veamos el énfasis que Él está poniendo en esto, para que nosotros podamos recordarlo y asimilarlo. No te preocupes, no te afanes, no te angusties, no tengas ansiedad. Yo sé que la tendencia natural de nosotros es afanarnos. Y el afán produce frustración cuando vemos que las circunstancias no responden a lo que nosotros esperamos. Tenemos expectativas con la vida. No queremos enfermarnos, no queremos pasar por situaciones económicas difíciles, no queremos tener situaciones que nos causen dolor. Por eso es el problema de las drogas, cuando Cristo venga, lo va a encontrar. Porque el problema de las drogas es un problema existencial, es un problema del corazón humano. ¿Por qué? Porque hablando fríamente, este mundo es complicadísimo. Y no nos llena las expectativas. A mí no me llena las expectativas este mundo. ¿Y cómo yo voy a canalizar esa frustración? ¿Con Cristo? Cristo no es un placebo, ni es un medicamento que me enajena de la realidad, sino que es la solución para yo ver el mundo con toda su crudeza y dar respuestas reales a este mundo. Es hacerme caminar sobre la base de la realidad. En otras palabras, este mundo es un campo minado. El tener a Cristo en nuestras vidas es tener algún dispositivo en nuestros ojos que nos dicen dónde están las minas y caminar con seguridad. Y es probable que en algún momento nos descuidemos y nos explote una, pero seguimos adelante con el Señor. Lo cierto es que muchas personas están angustiadas porque están viendo el camino y no saben dónde están las minas. El Señor nos ayuda a ver este mundo con todo el realismo decadente que tiene, sin que nosotros perdamos la esperanza. No la esperanza en que el mundo se va a arreglar, sino la esperanza que tenemos en Cristo de que Él nos va a ayudar a seguir adelante, de que nosotros vamos a seguir, de que estamos en este último servicio del 2020, que no nos imaginábamos que hace aproximadamente 1 año y 1 mes a un chino que tenía hambre, se le ocurrió ir al mercado y comprar un murciélago para hacer una sopa. No nos imaginábamos que esa es la versión oficial, pero no es la versión que yo me trago. Yo no creo que esto fue tan espontáneo y accidental como se vende. Como que está todo tan sincronizado como si fuera un guión. Pero eso es lo que se dice y no tengo prueba de lo contrario, simplemente mi sentido común que se resiste a creer esa versión. Pero no nos imaginábamos esto. De hecho, yo veía la noticia de lo que estaba pasando allá. Y yo decía, wow, eso está serio. Pero seguía con mi agenda.
y haciendo compromisos para todo este año 2020 y confirmado, con pasajes comprados y todo, con compromisos aquí e internacionalmente. Muchas personas que queremos se quedaron, que quisimos y que todavía honramos su memoria. Parece ser que no nos van, o parece ser no nos acompañarán. Hemos seguido el viaje sin ellos. Pero seguimos nosotros. ¿Pero por qué seguimos? Pues yo no le temo al futuro. ¿Por qué seguimos? Seguimos porque tenemos una esperanza en Cristo. De que Él nos ayuda, de que Él nos consuela. Y de que tenemos la esperanza de que aunque nada cambie, el hecho de que nosotros cambiemos, ya eso es suficiente. Siempre le oro al Señor de la siguiente manera: si no vas a cambiar las circunstancias, entonces cámbiame a mí. Y Dios escucha esa oración. Cuando tengo que tratar con gente difícil, le digo, o cambia a esa persona o me cambia a mí. Pero como estamos no se puede. Y ya yo tengo experiencia de que comienzo a ver la otra persona diferente, pero no porque el otro cambió, sino porque yo cambié. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos otro camino que la obediencia, de confiar en el Señor. Y es sobre esto que en esta última parte de esta exposición tengo algunas preguntas que yo quisiera compartir con ustedes. Y en estas preguntas yo quisiera que reflexionáramos. Y la tengo por ahí, ¿la tienen para repartir? Yo quisiera que la repartieran. Y eso es entre usted y Dios. Esas preguntas las vamos a repasar, pero básicamente es entre usted y Dios. Como yo he tenido que reflexionar en ellas antes de compartirlas con ustedes. Si usted quiere, no la llene. Si usted quiere, llénela. Si usted quiere, no medite en ella. Si usted quiere, no la llene ahora. Lo que sea. Pero yo habré cumplido con lo que el Señor me encomendó. Pero les recomiendo que si se hicieron en oración, que usted medite en ella. Primera pregunta. ¿Qué es lo que más te preocupa o lo que te causa más ansiedad? ¿La comida? ¿La salud? Miren, uno valora la salud y uno estima tanto a los médicos cuando uno se ve en una situación difícil y uno sale después y se recupera. Hay personas que están muy preocupadas por su salud. Y yo le voy a hacer una exhortación, hermanos. No deje que esta pandemia te mate tu fe. Ya nos estamos congregando. Y como nos estamos congregando, ya no hay excusas para no congregar. Yo estoy aquí desde que se determinó la cuarentena. Ese mismo domingo, aunque no había nadie, yo estaba aquí. Y resulta algo curioso. En estos momentos, aún con el rebrote que se esperaba que hubiera para esta fecha,
por las fiestas y la imprudencia de mucha gente. Hay personas usando autobuses públicos, usando el metro, encerrado ahí, pegado uno del otro, viajando al interior, en sus trabajos. Los mercados todos están abiertos. Y con todo eso, hay menos personas contagiadas que en los primeros días. ¿Por qué? Porque hemos podido o aprendido a convivir con esta situación. Lo que más nos perjudicó en aquel momento del inicio fue la ignorancia. Yo un día iba a hacer ejercicio y una vecina que vive encima del apartamento donde nosotros vivimos me vio: vecino, no salga, que hoy es el día del pico. Y yo me devolví para mi casa. Eso está en el aire. Oiga, y yo me tranqué. Y en mi casa, Susana me dijo: mi amor, pero quítate la mascarilla. Yo, déjame la mascarilla ahí puesta. En mi casa. No sabíamos. Y ahora estamos aquí. El virus sigue igualito, pero estamos aquí porque hemos aprendido a manejarlo. Hermano, tú te has quedado en tu casa. Ven y congrégate. Congrégate. No dejéis de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. No tengas miedo. En el verdadero amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor, dice la Escritura. Si tú crees que Dios te ama y no se está cometiendo ninguna imprudencia aquí, entonces ¿cuál es el miedo? Congrégate. Si por alguna razón, porque la gente se disgusta con los hermanos y con los pastores, si por alguna razón yo te he ofendido, yo te pido perdón. Amén. Yo te pido perdón. Mi intención no es planificar ofender a nadie. Pero yo sé que puedo ofender. Primero porque soy humano y porque hay reacciones no planificadas y tú reaccionas. Pero en mi mente yo no tengo conciencia de que yo planifiqué ofender a nadie. Pero es posible. Y si te ofendí en este tramo de la pandemia, con todo lo que esto conlleva, o antes, y no te estás congregando, y la pandemia es la mejor excusa, pero fui yo, te pido perdón. Pero si te pedí perdón y aún así no quieres volver, pues busca una iglesia y congrégate, porque lo que más importante es tu vida espiritual y tu relación con Dios. Si ya el pedir perdón no repara, pues entonces busca una iglesia y congrégate, porque ya el asunto sale de mi jurisdicción y está en la jurisdicción del cielo. Y va a tener que darle cuenta a Dios, porque cuando estés frente al Señor o cuando pase alguna situación, tú le vas a decir: Señor, lo que pasa es que el pastor me hizo esto. El Señor no te lo va a aceptar. Porque nosotros miramos a Cristo. Pero hay que congregarse. Hay que congregarse. ¿Por qué? Porque como se diseñó la comunidad cristiana, es congregarse. De hecho, cuando el autor de los Hebreos le dice a los creyentes: no dejéis de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, era en el contexto de persecuciones, o sea que era una situación mucho más peligrosa que esta. La iglesia del primer siglo fue prohibida, era ilegal. Fue perseguida porque ellos seguían congregándose. Y era pobre, pero era poderosa, porque defendía del Señor. Entonces, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Comida, salud, economía, tus hijos, el futuro en sentido general, tu relación con Dios? Sé honesto, sé honesta con esto.
y ponlo. Segunda pregunta, ¿cómo estás canalizando esta ansiedad? ¿Siempre de manera bíblica? Sí, yo canalizo eso, pastor, como Dios manda. ¿De manera no bíblica? ¿Cómo puede ser una manera no bíblica de canalizar su ansiedad? Siendo prisa del nerviosismo, del miedo, no congregándome, guardando resentimiento, ser receptivo a la amargura. ¿Cómo? Lo canalizando. O con altos y bajos, un día bíblico y otro día no bíblico. Yo creo que ahí estamos todos. Un día reaccionamos bien, otro día reaccionamos mal. Pero tenemos la promesa del Señor de que el Señor no dejará al justo caído para siempre. Nos caemos y nos levantamos y seguimos adelante. ¿Qué obstáculos o ataduras puedes identificar que te impiden superar las ansiedades o angustias? ¿Pecados morales? ¿Tienes prácticas en tu vida de índole moral que estás atado a ellas? Hay pecados que a nosotros nos gustan y pecados que no nos gustan. Pero hay pecados que nos deleitamos en ellos. Como me dijo una vez un adicto, pastor, yo sé que la droga es mala, pero a mí me gusta mi droga. Le gusta su pecado. En tantas visitas que yo he hecho a las cárceles, yo he hablado con ladrones, individuos que incluso han matado y recuentan eso con deleite. Créame, no le estoy exagerando. Pecados morales, pecados doctrinales, la palabra de Dios dice eso, pero aunque diga eso, yo hago esto. Pecados relacionales, lo que tienen que ver con otras personas. ¿Qué es lo que está impidiendo? ¿Qué pared es que impide que tú te relaciones con Dios o que yo me relacione con Dios? ¿Qué pared? ¿Hay alguna deuda con alguien emocional o de cualquier índole que tú no has pagado? Una deuda emocional es restablecer los vínculos con otra persona, pedirle perdón. ¿Cómo vas a entrar al 2021 o terminar este servicio sin la predisposición de querer resolver eso? Y hay personas que reciclan esto año tras año y eso se va poniendo más putrefacto cada día. Y entonces el individuo no solamente está intoxicado él, sino que intoxica a otro. Ustedes no ven, hay gente que hablan con otra persona de un tercero, pero ese tercero nunca ha sido confrontado por esta persona. Simplemente el que está intoxicado dice, no, porque ese me hizo esto, este fulano, y acaban con el otro, pero el otro no lo sabe. Y la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con ese hermano. Y si él no atiende a ese llamado a exhortación, hay su proceso en instancias para resolver eso. Pero si tú tienes un tema con alguien, tú no puedes venir y acabar con la reputación y el testimonio de esa persona sin haberle dado la oportunidad a esa persona de que ratifique. La Escritura dice en Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con tu hermano. Y si eso se resolvió, ya nadie más tiene que participar en eso. Pero normalmente el resentido, el murmurador y el chismoso acaba con el otro sin darle la oportunidad a la persona que supuestamente ofendió de que se defienda. ¿Qué está impidiendo esa relación con Dios? Una orden, una promesa,
una exhortación y una conclusión. Eso está en los versículos 33 y 34 del capítulo 6. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros queremos las añadiduras sin buscar primeramente el reino de Dios. Yo he escuchado mucha gente que me dice, mire, si yo consigo este trabajo, entonces yo voy a buscar de Dios. No, tú tienes que buscar de Dios y después las añadiduras. No, mire, pastor, si yo me caso este año, mire, yo no me puedo quedar jamona, me dijo una mía. La prioridad es yo casarme este año con quien sea. Y me apretó los dientes así. Y yo, No, buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas. Tú no sabes de qué Dios te está librando por buscarlo a Él primero. Cuando nosotros buscamos las añadiduras antes que a Dios, puede estar seguro que esa búsqueda es un fracaso. Y si lo conseguiste, pues más fracaso todavía. ¿Sabe por qué? Porque lo peor que nos puede pasar es que nos vaya bien sin buscar de Dios. Porque vamos a creer que está bien. Prometo lo siguiente. Me arrepiento y pido perdón a Dios por mi dureza de corazón y pecados. Pido perdón a Dios por canalizar mis frustraciones de maneras equivocadas. Prometo hablar con quien tenga que hablar y perdonar. Prometo dejar de justificarme. Prometo de dejar de culpar a los demás. Ese es el síndrome de Caín. Ese es el síndrome de Adán. La mujer que tú me diste. Siempre la culpa es del otro. Caín, la culpa fue de Abel, la culpa fue de Dios. Y no, hermano. Nosotros, y nadie más que nosotros, somos los responsables de nuestras acciones. Prometo dejar de culpar a los demás, voy a buscar el reino de Dios y su justicia, voy a confiar en sus promesas, me voy a someter a su palabra, prometo luchar con la gracia y la misericordia de Dios a mi favor y prometo buscar ayuda con personas maduras que me asistan. 10 resoluciones para el año que viene, que hay que comenzar a procurarla ahora.